Otro capítulo en la novela de persecución por parte del gobierno de Guatemala a los representantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad. La CICIG ha alertado sobre la retención de uno de sus miembros, el colombiano Gilén Osorio, investigador de esa entidad que está adscrita a Naciones Unidas. Todo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de La Aurora. Pese a estar amparado por una resolución constitucional, agentes de migración y representantes de la Cancillería intentan deportarlo, saltándose la decisión de la justicia. Osorio espera en la terminal aérea la decisión de las autoridades que intentaron sin éxito subirlo al mismo vuelo en el que llegó a territorio guatemalteco. Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala cuando efectivos de seguridad del Ministerio Público acudieron a la terminal aérea. Allí había sido retenido por migración el colombiano Gilén Osorio, miembro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, entidad adscrita a Naciones Unidas. Los agentes acudían para pedir que se cumpliera la resolución constitucional que protegía al funcionario y a otros 10 miembros de la comisión. Tanto la Cancillería guatemalteca como el Servicio de Migración les habían solicitado que devolvieran sus credenciales diplomáticas y revocaron sus visas en octubre pasado. Sin embargo, el Constitucional amparó al personal de la CICIG. De su lado, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordan Rodas, solicitó una acción de exhibición personal para evitar que Osorio fuera deportado, tal y como intentó Migración guatemalteca. Y la fiscal general Consuelo Porras pidió que se ordene a los agentes de la Policía Nacional Civil presentes en el aeropuerto que cumplan con la resolución constitucional de amparo a los miembros de la comisión. Tras permanecer 5 horas en las instalaciones de La Aurora, se autorizó el ingreso de personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos para verificar la situación del ciudadano colombiano. La CICIG investiga sobre todo la existencia de cuerpos ilegales de seguridad que cometen delitos que violan los derechos humanos en Guatemala. Y la oposición del gobierno de Guatemala a la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas en ese país escaló hoy a una crisis institucional entre el Ejecutivo y los jueces. El investigador colombiano Gilén Osorio está retenido desde ayer en el aeropuerto para deportarlo a Bogotá y la policía ha impedido su ingreso pese a la orden judicial. En alerta se declararon la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, CICIG, por la retención de uno de sus investigadores en el Aeropuerto Internacional La Aurora del colombiano Gilén Osorio por más de 24 horas. Ayer se presentaron 4 exhibiciones personales por abogados de acá de Guatemala y unas fundaciones, y hoy se presentaron otros 3. Han venido jueces a hablar conmigo. Pero lo único es que no me han dejado entrar al país. Osorio regresaba a Guatemala para continuar las investigaciones por corrupción contra altos funcionarios del Estado, diputados de la Asamblea Nacional, empresarios y los propios familiares del presidente Jimmy Morales, de acuerdo con el mandato de la ONU. Me quitaron el pasaporte, a las 5 de la tarde me lo quitaron, y luego salieron en redes sociales una periodista de acá, colocando que yo soy un sicario colombiano. El malestar del gobierno de Jimmy Morales con la comisión que investiga la impunidad en ese país se debe a que la CICIG ha puesto en la cárcel a varios expresidentes de la República y a familiares de los hombres más poderosos de Guatemala. Ellos atacan a los investigadores que manejamos casos estructurales, porque estamos los investigamos a ellos en temas de corrupción e impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de sus redes sociales, ha alertado de la situación que enfrentan los investigadores de la CICIG. La CIDH expresa particular preocupación por la retención en el aeropuerto La Aurora del investigador CICIG Gilén Osorio. Exhortamos al gobierno que cumpla con la orden de la Corte de Constitucionalidad y permita su ingreso al país. Pese al mandato de la ONU, el presidente Morales se ha negado a autorizar el ingreso del comisionado Iván Velázquez, quien sigue dirigiendo las investigaciones de corrupción en el alto gobierno de Guatemala vía Skype. Actuaré con absoluta responsabilidad. A pesar de la presencia de jueces y magistrados, así como funcionarios del Ministerio Público en el aeropuerto, aún el investigador colombiano permanece retenido. ¿Qué tal? Soy Rafael Romo en la sede mundial de noticias de CNN en Atlanta para darles una actualización sobre la situación que se vive en Guatemala, en donde las autoridades de migración habían retenido a un investigador de la ONU que trabaja para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Gilén Osorio. Se nos acaba de informar que podría estar a punto de salir del aeropuerto después de una decisión
de última hora un fallo de emergencia de la Corte de Constitucionalidad. Vamos directamente a Ciudad de Guatemala, al Aeropuerto Internacional de La Aurora, donde se encuentra nuestra corresponsal Michelle Mendoza. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Michelle. Cuéntanos, ¿ya ha salido Yelin Osorio del aeropuerto o está en espera todavía de los últimos trámites? Hola, Rafa, te cuento, justo en este momento comienzan a abrirse las puertas del área de protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora. Está a punto de salir el funcionario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Acá hay muchísimas personas haciendo una valla para permitir el paso de al menos 3 camionetas de color negro que van a salir por este portón. Ya se nos confirmó por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que el investigador de CICIG pasó hacia el área de migración, posteriormente firmó una acta y ahora comienza a ingresar a los vehículos dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, Rafa, para salir y entrar por fin al territorio guatemalteco. Esto después del ultimátum que la Corte de Constitucionalidad emitiera hace aproximadamente 2 horas, en la cual se le ordenaba al Departamento de Migración de Guatemala que después de ser notificados tenían 60 minutos para liberar al funcionario o de lo contrario podrían haber algún tipo de situación penal, por lo que la respuesta aparentemente por parte de las autoridades del gobierno del presidente Morales ha sido que el investigador pueda ingresar a territorio guatemalteco. Algo que estoy observando, Rafa, es que hay varios elementos de seguridad del Ministerio Público, aproximadamente unos 10 de ellos que están coordinando la situación para saber cómo van a extraer estos 3 vehículos, tomando en cuenta que en los alrededores de este aeropuerto internacional La Aurora pues hay muchísimas personas que llevan muchas horas de estar acá transmitiendo el apoyo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, lanzando consignas. Hubo un desfile de algunos vehículos que se movilizaron por varios puntos de la ciudad y terminaron acá en el aeropuerto con autoridades indígenas quienes se pronunciaron enfáticamente rechazando las decisiones del presidente, o más bien del ejecutivo del presidente Jimmy Morales. Ahora viene la seguridad del Ministerio Público y comenzó a hacernos a un lado para evitar cualquier tipo de incidente que se pueda dar al momento en el que estas 3 camionetas salgan desde este punto del aeropuerto. No sabemos hacia dónde van a trasladar al investigador. Hay una probabilidad que él pueda ser llevado hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la zona 14 capitalina, a unos 10 minutos del aeropuerto internacional. Hay algo que vale la pena destacar. Ha sido el Ministerio Público, Rafael, que en todo momento ha transmitido la información, ha prestado el apoyo y también la seguridad para el funcionario de la CICIG, que en su momento pues se intentó ser deportado, información que fue confirmada por el diputado Michelle. Prier. Continúa, dime, Rafa, dime. Sí, es una situación muy complicada y le quiero decir al resto de nuestros televidentes que nos ven en otras partes de América Latina, porque en un momento había una especie de compás de espera, un impas, por ponerlo de alguna forma, porque la Policía Nacional estaba impidiendo que saliera del aeropuerto, lo tenían retenido las autoridades migratorias, pero el Ministerio Público estaba tratando de sacarlo del aeropuerto y entra la Corte de Constitucionalidad con un fallo, dándole 1 hora de plazo a las autoridades migratorias para que lo sacaran. Un momento muy difícil para la Policía Nacional porque estaban recibiendo órdenes discordantes de 2 partes al mismo tiempo, de la Presidencia de la República por una parte y del Ministerio Público. ¿Cómo se resolvió a fin de cuentas este dilema, este problema de que estaba recibiendo la Policía Nacional y las autoridades de inmigración órdenes de 2 entes diferentes, Michelle? Rafa, quisiera suplicarte si me puedes repetir la pregunta porque me he alejado un poco de la manifestación para poderte escuchar claramente. Sí, te preguntaba cómo se resolvió por fin la disputa que había, porque la Policía Nacional estaba recibiendo órdenes de la Presidencia por una parte
y del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad por otra. ¿Cómo fue que finalmente se resolvió esta disputa? Hasta este punto no tenemos conocimiento de cómo se pudo haber resuelto esta disyuntiva. Sin embargo, en horas de la madrugada, CNN pudo hablar con algunos de los agentes de la Policía Nacional Civil que permanecieron durante horas en este punto. Rafa, te voy a interrumpir porque comienza a salir. Ahora sí, está saliendo el funcionario de la Comisión. Ve si puedes hablar con él, Michelle. En Guatemala, Rafa. Trata de hablar con él si te es posible. Hay un dispositivo de seguridad bastante importante. Estamos corriendo a la par de los investigadores del Ministerio Público que están tratando de abrir el paso para permitir que estas 3 camionetas puedan salir desde el aeropuerto internacional. Son 3 y ahora van... ¿Son camionetas de la CICIG, Michelle? Guatemala. ¿Son camionetas de la CICIG? Salido, Rafa. Ya salió. Así es. Ya salió. ¿Pudiste ver si las camionetas son de la CICIG? Tengo confirmación por parte del personal de la CICIG que en efecto son camionetas que le pertenecen a la Comisión Internacional. Él va acompañado por elementos de seguridad de la CICIG, del Ministerio Público, que ha sido quien le ha brindado la seguridad al funcionario. De hecho, vamos a retomar lo que tú mencionabas de la policía, porque en su momento, para poder actuar y operar de manera efectiva, el Ministerio Público necesita contar con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, anoche o ayer en la tarde pues hubo un cierto inconveniente entre el fiscal, que trató de evitar la situación de que deportaran al funcionario, pero había una orden, como tú mencionabas, de que tenían que permanecer resguardando en los exteriores del Aeropuerto Internacional Aurora, Rafa. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el investigador de la CICIG retenido en el aeropuerto La Aurora por las autoridades migratorias, Michelle? Exactamente 25 horas, Rafa, 25 horas que él permaneció primero rodeado por muchas autoridades de la Policía Nacional Civil. Lo trasladaron a una habitación y posteriormente pues comenzó todo este proceso del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, que fue quien tuvo, por así decirlo, a bien decidir la situación de este funcionario. Bien.